¿Identificas estas imágenes? ¿De qué lugar son? ¿Sabías que a finales del siglo XX la gente pensaba que se iba a comenzar en México una nueva revolución? Aún no nacías, pero a principios de los años 80 se estaba formando una organización político-militar formada mayoritariamente por indígenas, de los grupos Tzetzal, Tzotzil, Chol, Tojolabal y Mam del estado de Chiapas, cuya existencia se conoció públicamente el 1 de enero de 1994, a raíz de un levantamiento armado mediante el cual tomaron la ciudad de San Cristóbal de las Casas y algunas poblaciones aledañas. El día de hoy conoceremos un poco más de la historia de México y de estos levantamientos. Nuestro propósito de aprendizaje de esta unidad será que el alumnado explique las condiciones socioeconómicas que se desarrollaron en las últimas décadas del siglo XX en México. Como contenido específico que trataremos el día de hoy, será el surgimiento del movimiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La Declaración de la Selva Lacandona fue el primer documento público del EZLN. En ella se invocaba el artículo 39 de la Constitución y se declaraba la guerra al Ejército Federal, señalado como el pilar básico de la dictadura, monopolizada por el partido en el poder y encabezada por el Ejecutivo. La declaración exponía también las demandas del grupo, que consistían en trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Los orígenes del EZLN se remontan años atrás. En la década de los 80, un pequeño grupo guerrillero formado por mestizos e indígenas se instalaron en la zona montañosa de la selva lacandona, con la intención de crear un frente que impulsara la lucha armada en el país. De acuerdo con documentos internos de la organización, el EZLN fue creado para conquistar, por medio de la lucha armada, la liberación nacional y nuestra segunda independencia, y no suspenderá la lucha hasta instaurar en nuestra patria un régimen político, económico y social de tipo socialista. Este grupo tenía su origen en la lucha guerrillera que proliferó en México desde finales de los años 60 y durante toda la década de los 70. El grupo, que actuaba bajo el nombre de Fuerzas de Liberación Nacional, ya había intentado una experiencia similar en Chiapas en los años 70, la cual terminó de manera abrupta, cuando su estructura en la Ciudad de México fue descubierta por las fuerzas de seguridad del Estado, y muchos de sus militantes, tanto en Chiapas como en la Ciudad de México, fueron muertos. Desde el surgimiento público del EZLN, ha habido quienes, desde distintos frentes, han buscado descalificar o minimizar el peso indígena de la organización. La existencia de un líder mestizo, el subcomandante Marcos, ha llevado a muchos a insistir en que la dirigencia del EZLN está formada por mestizos urbanos e incluso extranjeros, que han manipulado a un grupo de indígenas aislados, ignorantes y sumamente pobres, para llevar a cabo su propio programa. El peso de las demandas indígenas en el programa y discurso del EZLN fueron haciéndose más patentes a partir de la tregua decretada por el gobierno y secundada por los zapatistas, el 12 de enero de 1994. Con el establecimiento de las mesas de diálogo entre el gobierno federal y los zapatistas, comenzó un proceso para llegar a una solución
que condujera a la paz y al establecimiento de una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas del país. En este sentido, se reforzó el carácter indígena del EZLN, pues en la negociación con el gobierno federal, los zapatistas actuaron como representantes del movimiento indígena, al incorporar los reclamos y protestas contenidas en los programas de las diversas organizaciones del país. A continuación te pido que continúes con esta investigación y respondas las siguientes preguntas. ¿Cuáles eran las demandas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional? ¿Y cuáles eran sus propuestas? ¿Qué consecuencias tuvo para el país este movimiento armado? Después de investigar en fuentes confiables, te pido por favor que compartas con el grupo tu reflexión. Muchas gracias.